buenos días. Mi nombre es Jacqueline Olvera Vázquez, subdirectora de Tratados 2 de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El día de hoy les voy a hablar sobre los instrumentos de cooperación internacional no vinculantes, los cuales han tomado un gran auge en los últimos años, ya que representan un mecanismo de cooperación internacional sumamente flexible. Pero antes de iniciar a hablar sobre ellos, quisiera que recordemos brevemente a los dos instrumentos de cooperación internacional vinculantes por excelencia, lo cual nos facilitará entender cómo funcionan los mecanismos de cooperación internacional no vinculantes, ya que veremos cuáles son las diferencias entre los primeros y estos últimos. El primero de estos instrumentos es el tratado, que como todos ustedes saben, se encuentra definido en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y lo define como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre dos o más estados o entre estos y organizaciones internacionales, el cual se rige por el derecho internacional público, consta en un instrumento único o en dos o más conexos y presenta diversas denominaciones, las cuales pueden ser, por ejemplo, pacto, convenio, convención, acuerdo, no importa cómo se le denomine, siempre y cuando cumpla con todos estos elementos, será un tratado. El otro instrumento también de cooperación internacional vinculante, que seguramente muchos de ustedes están familiarizados con ellos, es el Memorándum de Entendimiento en su versión vinculante. El Memorándum de Entendimiento, en el caso de la legislación nacional mexicana, se denomina como Acuerdo Interinstitucional de conformidad con lo previsto en la Ley sobre la Celebración de Tratados. El acuerdo interinstitucional, de conformidad con lo previsto en la mencionada ley, se define como el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito, entre dependencias u organismos descentralizados de la administración pública estatal, federal o municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, sea cual sea su denominación, y pueden derivar o no de un tratado previamente celebrado. En el caso de estos instrumentos, el ámbito material debe circunscribirse exclusivamente a las atribuciones de las dependencias mexicanas u organismos descentralizados mexicanos que los celebran. Como podrán observar, existen muchas similitudes en ambas definiciones, tanto en la del tratado como en la del acuerdo interinstitucional. Sin embargo, es importante destacar y reconocer cuáles son las diferencias entre un tratado y un acuerdo interinstitucional. La primera son los sujetos que los celebran. En el caso del tratado, este es suscrito por el Estado mexicano con otro Estado o con una organización internacional. En el caso de los acuerdos interinstitucionales, estos son suscritos por las dependencias mexicanas u organismos descentralizados mexicanos y sus homólogos extranjeros u organizaciones internacionales. La siguiente diferencia radica en la persona en la que recae la firma del instrumento. En el caso del tratado, como saben, puede ser suscrito por el presidente, por el canciller, por el embajador de México acreditado ante el otro estado o por el funcionario que cuente con los plenos poderes necesarios. En el caso del acuerdo interinstitucional, este es suscrito por el funcionario de la institución mexicana que cuenta con la capacidad jurídica necesaria según la legislación nacional que regula dicha institución. Otra de las diferencias radica en el ámbito de aplicación territorial. En el caso del tratado, este tiene una aplicación en todo el territorio de los Estados Unidos mexicanos, en tanto que el acuerdo interinstitucional se aplica únicamente a la institución mexicana que lo celebra. La siguiente diferencia radica en el proceso que se requiere para la entrada en vigor del instrumento. En el caso del tratado, sabemos que para que éste entre en vigor, previamente debe ser aprobado por el Senado de la República, en tanto que el acuerdo interinstitucional entrará en vigor únicamente con la firma del funcionario competente siguiendo las disposiciones de dicho instrumento. Por último, es importante identificar aquellos supuestos en los que debemos celebrar un tratado o aquellos en los que se deberá celebrar un acuerdo interinstitucional. En el caso del tratado, debe cumplirse alguno de los siguientes supuestos. 1. Que el asunto sea competencia del Poder Legislativo Federal. 2. Que se involucre a la nación como un todo. 3. Si se afecta al territorio nacional. 4. Si se afecta a la esfera jurídica de los individuos. 5. Si se amplía o modifica la legislación existente.
6. Se contraen obligaciones financieras en las que se compromete el crédito de la nación. Y por último, si la materia a convenir podría ser impugnada o hecha valer ante el Poder Judicial. En el caso del acuerdo interinstitucional es mucho más sencillo. Únicamente este deberá circunscribirse a las atribuciones o a las facultades que tienen encomendadas las dependencias y organismos descentralizados que lo suscriban. Es importante destacar los atributos de los acuerdos interinstitucionales, ya que estos presentan un ágil proceso de negociación y formalización, a diferencia de los tratados, permite a las instituciones mexicanas identificar aquellas áreas en las que resulta necesario promover actividades de cooperación. La ejecución de estos conlleva una implementación de actividades específicas, es decir, en el contenido de estos se detalla de manera particular cuáles son las actividades y los mecanismos que va a desarrollar cada una de las partes. Y por último, es importante señalar que promueven el desarrollo y la mejora de las capacidades de las instituciones mexicanas que lo celebran, ya que al compartir experiencias con sus homólogos de otros países, permiten incrementar la capacidad técnica de estas. Sin embargo, es importante destacar que no todos los países tienen una ley que regule la cooperación internacional a nivel interinstitucional, como es el caso de México y la figura de acuerdo interinstitucional que ya comentamos. En muchos países únicamente se permite la celebración de tratados y estos, como ustedes saben, no pueden ser negociados o celebrados directamente por una dependencia para desarrollar actividades de cooperación que incidan únicamente en su ámbito de competencia. Es por ello que los ministerios han buscado mecanismos de cooperación mucho más expeditos y flexibles para poder desarrollar actividades de cooperación con sus homólogos extranjeros y que les permita desarrollar ese tipo de cooperación en el marco de su legislación nacional. Bueno, pues el mecanismo que han encontrado de manera distinta a los tratados es la celebración de instrumentos de cooperación internacional no vinculantes, los cuales, como su nombre bien lo señala, tienen como característica principal que no generan obligaciones entre las instituciones que los celebran. Por lo tanto, su cumplimiento no puede ser exigible y se celebran también bajo el principio de buena fe. Estos mecanismos de cooperación permiten una mayor flexibilidad a los ministerios, ya que pueden desarrollar las actividades de cooperación cuando su disponibilidad presupuestal y de recursos materiales y financieros así se los permitan, o bien cuando estos cuenten con la necesidad de celebrar las actividades de cooperación en algún momento determinado. Existen dos grandes rubros de instrumentos de cooperación internacional no vinculantes. El primero de estos rubros consiste en aquellos instrumentos que generan un marco general mediante el cual se establecen las bases de cooperación generales entre las instituciones que los celebran. En estos instrumentos se especifican las actividades y las modalidades de cooperación que desarrollarán las instituciones sin que se prevea un tiempo en específico o una fecha en particular en la cual se desarrollan estas actividades. El otro segundo gran rubro es de aquellos instrumentos que son meramente declarativos. En ellos únicamente se plasma la voluntad y la intención de las instituciones participantes de manera muchísimo más general para desarrollar actividades de cooperación en algún futuro. O bien, estos instrumentos declarativos pueden fungir como antecedente para la celebración de algún tipo de instrumento de cooperación internacional vinculante, como los mencionados acuerdos interinstitucionales que ya comentamos, o la celebración de algún instrumento no vinculante que establezca bases de cooperación más generales y más detalladas. Ejemplo de la cooperación expedita implementada a través de la celebración de un instrumento de cooperación internacional no vinculante, tenemos el Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de los Estados Unidos Mexicanos y Air France sobre cooperación para iniciar las operaciones del modelo de avión Airbus A380 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dicho instrumento fue firmado el 16 de julio de 2015 y tenía como objetivo definir, promover y llevar a cabo acciones de cooperación para que el avión Airbus modelo A380 iniciara operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En dicho instrumento se establecían las bases conforme a las cuales las instituciones participantes realizarían las acciones necesarias, tanto técnicas como administrativas, para que fuera posible el aterrizaje del Airbus A380,
el cual es considerado el avión más grande del mundo. Gracias a la celebración de este instrumento, se realizaron las adecuaciones necesarias en la pista y finalmente, el 12 de enero de 2016 llegó a la Ciudad de México el primer vuelo de este tipo de aeronave proveniente de la ciudad de París. Como verán, transcurrieron únicamente 6 meses desde el día de la firma del citado instrumento hasta el día en que aterrizó dicha aeronave, cumpliéndose así el objetivo del citado instrumento. Air France fue la primera aerolínea en usar un avión Airbus A380 para una ruta comercial en América Latina. Al inicio de las operaciones únicamente se cubrían 3 vuelos a la semana. Sin embargo, pasaron apenas 3 meses para que dicha aeronave cambiara su frecuencia de 12 vuelos al mes a un vuelo diario entre ambas capitales. Otro ejemplo de éxito con este tipo de instrumentos de cooperación internacional es la Carta de Intención sobre la implementación del Proyecto Conjunto de Cooperación sobre la Gestión del Riesgo por Inundación en Malawi entre la Secretaria de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, la Ministra de Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo de los Países Bajos y el Ministro de Finanzas, Planeación Económica y Desarrollo de la República de Malawi, firmada en la Ciudad de México el 4 de septiembre de 2015. En este instrumento se plasmó la intención de los signatarios para implementar una cooperación triangular efectiva en materia de gestión de riesgo por inundación, dirigida específicamente a la prevención de desastres causados por el agua y a la creación de capacidades en Malawi para prevenir y mitigar los impactos adversos provocados por inundaciones y sequías. Este proyecto surgió debido a que sistemáticamente inundaciones y sequías afectan a Malawi, dejando a su población sin alimentos, agua potable o el acceso a los servicios de salud, por lo que los 3 gobiernos buscaron, mediante este proyecto conjunto, identificar soluciones sostenibles para hacer frente a esta problemática. Como resultado de una misión de diagnóstico a Malawi, expertos de los 3 países identificaron entre las acciones prioritarias para la primera fase de implementación del proyecto la elaboración de mapas de inundaciones y el desarrollo de un sistema de predicción de estas. Durante la primera etapa del proyecto también se trabajó en la generación de capacidades para la gestión del riesgo por inundaciones y se realizó un taller para la instalación de un sistema de alerta temprana de inundaciones en Malawi, en el que técnicos neerlandeses y mexicanos, en particular del Instituto de Ingeniería de la UNAM y de la CONAGUA, compartieron su experiencia con 20 expertos en Malawi. Asimismo, se instaló el sistema de alerta temprana para inundaciones desarrollado por el gobierno de los Países Bajos. Es importante señalar que la celebración de este tipo de instrumentos de cooperación internacional no vinculantes ha despertado el interés de las distintas secciones de tratados de las diferentes cancillerías, ya que en el ámbito internacional no existen guías, lineamientos, principios o algún instrumento mediante el cual se hayan uniformado tanto el lenguaje como el contenido de estos instrumentos. Por lo tanto, estas secciones de tratados se han dado a la tarea de hacer una investigación y recopilar dentro de los diferentes ministerios información sobre las prácticas que tiene cada uno de los países a fin de realizar en algún futuro próximo algunos lineamientos o bases que puedan servir para las distintas naciones y que de este modo se pueda uniformar la negociación de dichos instrumentos. Después de haber analizado cuáles son las características de los instrumentos no vinculantes y por qué estos representan un mecanismo muy flexible de cooperación internacional, seguramente muchos de ustedes se preguntarán cuál es la práctica que lleva al respecto México. Bueno, pues en nuestro caso, la legislación mexicana, como lo comentamos anteriormente, prevé y regula la celebración de instrumentos vinculantes, pero la práctica internacional y la costumbre nos ha permitido desarrollar una práctica en materia de celebración de instrumentos no vinculantes. Entonces, esto significa que México celebra tanto instrumentos vinculantes como no vinculantes. Se preguntarán de qué depende. Una de las características de las que depende es de la región o del país con el que se va a celebrar y de la materia. Veamos primero las regiones. En el caso de América del Norte, con Estados Unidos y con Canadá celebramos tanto instrumentos vinculantes como no vinculantes. En el caso de Centroamérica se celebran principalmente instrumentos vinculantes. Incluso en esta región todos los documentos, no importa si son a nivel interinstitucional o tratados, pasan por el Senado. En el caso de Sudamérica, como ellos también comienzan a tener una mayor apertura al ámbito internacional, celebramos
tanto vinculantes como no vinculantes, pero primordialmente se celebran instrumentos a nivel vinculante. Vamos ahora a la región de Europa. Bueno, pues con Europa también celebramos las dos modalidades. Sin embargo, aquí existen algunos países con los que celebramos únicamente instrumentos no vinculantes a nivel interinstitucional, es decir, entre dependencias, porque a nivel gubernamental, pues la mayoría, todos los instrumentos siempre serán vinculantes. En Europa tenemos los casos de Reino Unido y Alemania, con los cuales a nivel interinstitucional celebramos únicamente instrumentos no vinculantes. Bajamos a África. En el caso de África, aquellos países que siguen el sistema del Common Law, bueno, pues se alinean a la práctica del Reino Unido y celebran instrumentos no vinculantes. Sin embargo, el resto de los países africanos celebran instrumentos vinculantes. En el caso de los países de Medio Oriente es importante señalar que estos suscriben únicamente instrumentos a nivel intergubernamental, es decir, entre estados, por lo que con ellos México no celebra ni memorándum de entendimiento, ya sea vinculantes o no vinculantes, y mucho menos cartas de intención o declaraciones conjuntas. Por último, en el caso de los países asiáticos, la práctica que tienen estos países es primordialmente celebrar instrumentos no vinculantes. Es momento de concluir y como primer punto debemos destacar que día a día se incrementa el número de instrumentos celebrados bajo el formato no vinculante. Esto, como ya lo comentamos, se debe a que constituyen un mecanismo sumamente flexible en el momento de negociarlo y el hecho de que no generen obligaciones entre los participantes motiva a las instituciones que lo celebran a que puedan llevar a cabo actividades de cooperación en el momento que lo estimen pertinente y en las condiciones que tengan en ese momento, sin que se encuentren sometidas a un régimen más estricto como lo sería en los acuerdos interinstitucionales o en el de un tratado. Sin embargo, es importante destacar que no todas las materias o no todos los proyectos pueden implementarse a través de este tipo de instrumentos, ya que existen algunos elementos de algunos proyectos en particular que requieren cierta protección en específico. Ejemplo, aquellos instrumentos de cooperación que posean intercambio de información sensible o información que conlleve aspectos de seguridad nacional, forzosamente requieren ser celebrados a través de instrumentos vinculantes, ya que es necesario exigir la obligatoriedad del cumplimiento de las disposiciones que protegen este intercambio de información, ya que si celebráramos esto mediante un instrumento no vinculante, no existiría certeza jurídica sobre la protección de la información intercambiada. Otro ejemplo son aquellos proyectos de cooperación en los cuales se derivan descubrimientos científicos y que es necesario llevar a cabo el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual. En este caso es necesario celebrarlos bajo el formato de un instrumento de cooperación vinculante para tener la certeza de que esos derechos serán reconocidos por ambas partes. Finalmente, debemos destacar que la elección de celebrar un instrumento vinculante o no vinculante deriva de lo previsto en la legislación nacional de los estados, de las instituciones participantes, de su práctica internacional seguida en la materia y del ámbito material y alcance que las partes desean desarrollar a través de los proyectos de cooperación internacional. Bueno, por mi parte ha sido todo. En el supuesto que algunos de ustedes tengan dudas o comentarios, pueden enviarlas al correo electrónico que aparece en pantalla y con gusto las atenderé.